Dios les bendiga. Un saludo muy especial en el nombre de Jesús a todos los hermanos y hermanas que van a llegar a esta transmisión. Sí, así es. Y vamos entonces a dar inicio. Ya hay 29 personas conectadas, 29 dispositivos. Pero desde un dispositivo puede estar una familia, entonces creo que ya hay más hermanos conectados. Bueno, vamos a cantar otro Sí, y ya para pasar a la sí. predicadora. Estaba pensando que cantemos un coro con los niños que nos acompañan y también con sus padres. ¿Cuál será? Uno maravilloso, el amor de Dios. Bueno, entonces un saludo muy especial a quienes. A todas las niñas, los niños, a todos los humanos pequeños Ajá. que están con nosotros y a los adolescentes, a todos los menores de edad, vamos a cantar el coro El amor de Dios es maravilloso. Ese es un coro muy antiguo. Sí, muy antiguo y vamos a cantarlo. Que hagan así al corazón. Y lo vamos a cantar porque se dice que es un coro de niños, pero es un coro de un mensaje maravilloso. Sí. El amor de Dios que nos tiene aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios es maravilloso. 1, 2, 3. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, profundo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. En mímica, sin voz. Que no puedo de Él, profundo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera. Tan grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, profundo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. Amén, amén y amén. Vamos entonces a pasar entonces la hermana Urisabel a la predicación. Ella ya está aquí, pero vamos a pasarla a la otra parte que es la predicación. Oremos a favor de ella. Vamos a decirle que el Señor Jesús nos hable. Vamos a decirle al Señor que nos hable por medio de su palabra. Y precisamente hoy el tema tiene que ver con el poder de esa palabra que Dios ha colocado para que nosotros podamos vivir. Porque eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra es vida. Así que vamos a orar y vamos a dar la bienvenida a los que se están conectando en este momento. Les agradecemos. El video va a quedar allí colgadito para que ustedes, pues, si no alcanzó a llegar, haga su devocional, haga su culto devocional en el momento en que usted vea este video. Y esta palabra, que es palabra de Dios, no pierde vigencia. El video se termina, pero ahí queda y no pierde vigencia. Y les agradecemos por compartir la página de la EPUC Tuluá, también de la Tercera de Andalucía. Qué bonito es ver cómo las congregaciones trabajan de la mano y están las iglesias allí viendo esta transmisión. Eso es hermoso porque ese es el pueblo de Dios, un pueblo unido, y eso trae bendición. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias por la vida de Aura Isabel, que, Señor, que tú la bendigas, que tú la uses una vez más en favor de cada uno de nosotros. Necesitamos oír tu palabra, que tú nos hables, que tú, Señor, nos enseñes. Quizás esta mañana tú vas a aprender cosas nuevas, que estás allí en casa. Hay cosas que ya las sabes y las vas a recordar. Lo importante es que esta mañana podamos ser transformados por la palabra de Dios. Usa los labios, la mente y el corazón de Aura Isabel, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos entonces a oír la palabra de Dios. Hermana Aura, bienvenida a esta transmisión y que el Señor la use. Amén. Gracias. Bueno, muy bien. Gloria al Señor Jesús. Bueno, reiteramos los saludos en esta mañana a todos los hermanos que están conectados. Y es para mí un privilegio poder hoy compartir la palabra de Dios. La palabra profética más segura de todos los tiempos. Les voy a pedir un favor, que allá en su casa tengan la palabra de Dios, la Biblia, el libro allí a mano, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Es una escuela dominical y en la escuela dominical, no sé si usted se ha preguntado por qué se llama escuela dominical. Se llama escuela dominical porque el domingo las iglesias
casi desde su fundación, los domingos tradicionalmente es un culto muy especial como todos los cultos, pero el domingo se usa para la enseñanza de la palabra de Dios, donde las familias acuden a la iglesia y van y aprenden de la palabra del Señor. También les voy a pedir el favor que tengan lápiz y papel por si quieren tomar nota de las citas bíblicas que vamos a trabajar esta mañana. Estoy segura que el Señor tiene una nueva enseñanza para cada uno de nosotros, porque la palabra del Señor es nueva cada mañana. Así que vamos a iniciar. Ahora sí, vamos a iniciar. Reitero, para iniciar este proceso ya de la palabra, bienvenidos los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos y todos los hermanos que se están conectando alrededor del mundo. Los hermanos de la quinta de Tuluá y la tercera de Andalucía. Entonces, gracias a todos por estar aquí conectados. Quiero predicar el tema, la palabra profética más segura de todos los tiempos. Y allí en su casa, por favor, si ya tomaron el lápiz, ya tomaron una hojita, escriba la primera cita o búsquela. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este primer versículo que está en 2 de Timoteo 3:16, versículos 16 y 17, nos habla de que la palabra de Dios tiene 4 características. La número 1 es enseñar. Esta palabra de Dios es útil para enseñar. Número 2, para redarguir. ¿Qué redarguye? ¿Qué nos enseña? Primero, para enseñar. ¿Qué nos enseña? A vivir correctamente, a vivir bajo los principios de Dios. Segundo, es útil para redarguir. ¿Qué se redarguye? A través de la palabra de Dios cuando la escuchamos, pues nuestra conciencia nos redarguye de que algo hicimos mal, nos redarguye de que debemos corregir algún tipo de comportamiento. Útil para corregir, nos corrige cuando vamos por la vía que no es, por el camino que no es. Esta palabra vuelve y nos encamina, corrige nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar. Y para instruir en justicia, la palabra de Dios nos sirve para que nuestra vida sea una vida justa ante los ojos de Dios, ante los ojos de las personas que nos rodean. ¿Y con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto enteramente. A través de la palabra de Dios vamos perfeccionando nuestra vida para toda buena obra. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, tiene que ver con la palabra de Dios. Así que quiero compartir con ustedes este tema y traje unas diapositivas en 3D. Como estamos, a ver si está bien. Como estamos aquí a través del Facebook Live, entonces voy a compartir unas diapositivas en 3D. Quiero compartir cómo ha sido la palabra de Dios a través del tiempo, a través de los tiempos, a través de la época, de cada una de las épocas, de cada uno de los siglos, que nos dice la Biblia, como es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver esto desde el principio. Vamos a tratar de hacer un resumen porque este tema es demasiado extenso y la verdad a mí me encanta hablar de este tema, pero vamos a hacer un resumen de este tema, la Biblia a través de los tiempos. En el principio, en el Génesis, la palabra de Dios se movía en las aguas.
En el principio, en el Génesis, empezamos a escuchar de la palabra de Dios y cómo ésta impacta al mundo. Porque por la palabra de Dios fue hecha todo lo que vemos. Recordemos en Génesis capítulo 1, cuando Dios empieza a hacer en cada uno de los días de la creación, hay una frase muy importante que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cada uno de los días de la creación, Dios dijo, y por su palabra fueron hechas todas las cosas. También un punto importante que me gusta resaltar mucho es que el día 6 de la creación, cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, no solo lo dijo, no solo usó su palabra, sino que también usó sus manos para crear al hombre y a la mujer. Pero entonces ahí en el principio vemos la palabra de Dios creando, la palabra de Dios formando, la palabra de Dios diciendo amén. Porque también dice que por lo menos en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y al final de estos versículos de la creación dice, y vio Dios que todo era bueno, porque todo lo que produce la palabra de Dios es bueno, es excelente, es glorioso, es poderoso. Y esto lo podemos ver desde el principio de la creación. Entonces vamos a hacer un recorrido desde el principio que nos habla la Biblia sobre la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nos referimos a esa palabra que primero fue dicha, pero que después a través del tiempo fue tomando otras formas para poder que los seres humanos tuviéramos acceso a la palabra de Dios. Y nos tenemos que quedar aquí en el libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro de los orígenes y nos habla del origen de la humanidad, del origen del universo, del origen de la humanidad, el origen de las ciudades, el origen de las naciones, de la familia, de la adoración a Dios, el origen del pecado, el origen de una nación que iba a ser formada, Israel. Pero también nos empieza a hablar de ese origen, de esa palabra de Dios que empieza a tomar la primer forma. ¿Y cuál fue la primer forma que toma la palabra de Dios? Pues fue las tablas. Dice Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Este maravilloso versículo, quiero buscarlo aquí en mi Biblia, porque nos da la referencia de que la primer forma que toma la palabra de Dios es en esas dos tablas que le da a Moisés. ¿Y quién hace referencia a que esas primeras tablas uno tiene la imagen? Ay, sí, los mandamientos, pero no solo fueron los mandamientos, son las leyes dadas al pueblo de Israel. Y Moisés tuvo que subir 3 veces al monte. Primero subió y Dios le da las primeras palabras en el monte Sinaí, donde Moisés sube y habla con Dios cara a cara. Y después de que baja la primera vez al pueblo, el pueblo hace un pacto con Dios a través de Moisés, de que él iba a ser su Dios. Los ancianos del pueblo bajan, están allí con Moisés y hacen ese pacto. Después de esto, Moisés vuelve y sube al monte Sinaí y el Señor empieza a escribir las tablas de la ley. Y dice la Biblia que las escribió con su dedo. Las primeras tablas que el Señor le da al pueblo de Israel, él mismo las escribió con su dedo. No me imagino cómo sería la letra tan maravillosa. No me imagino cómo fue eso tan espectacular. Pero era la ley, era la primer palabra que tomaba forma en piedra. Y Moisés fue el encargado de compartir esta ley, los mandamientos con el pueblo de Israel. Y va bajando Moisés del monte Sinaí con la palabra de Dios, y cuando se encuentra Aarón y el pueblo habían hecho un becerro de oro. Viene bajando Moisés del monte Sinaí,
pero se encuentra con este triste escenario. No, después de que hace unos días atrás habían hecho el primer pacto, no aguantaron, decían, no, tenemos que, Moisés no baja, nos dejó abandonados, y entonces decidieron hacer este becerro de oro. ¿Qué pasó allí? Pues entonces Moisés le dio rabia, se indignó y quebrantó la primera ley dada por Dios en una forma diferente a la palabra, que eran las tablas de piedra. Yo imagino que esas tablas pesaban. Sin embargo, fue tanto la rabia, la incomodidad de Moisés que él las quiebra. Y ahora le toca devolverse la tercera vez al monte Sinaí. Y llega ante la presencia del Señor. Esas tablas que habían sido escritas por el dedo de Dios. Moisés, yo imagino que con su rostro mirando a tierra, avergonzado, Señor, mira. El Señor ya sabía lo que había pasado, pero me imagino a un Moisés como con pena diciéndole, Señor, mira, lo siento, me indigné tanto y quebré estas tablas. Y entonces, ¿qué pasó? Dios dijo, yo no las vuelvo a escribir, ahora te toca a ti. La segunda copia de las tablas que el Señor le da al pueblo, de la ley que Dios le da al pueblo, la tuvo que escribir Moisés. Y le costó más. No era lo mismo las tablas escritas por el dedo de Dios que escritas por Moisés. Y no me imagino todo el tiempo, todo lo que tuvo que vivir otra vez Dios dictándole a Moisés. Y hay veces pasamos por la historia bíblica de alguna manera rápido y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta los pequeños detalles que tiene la palabra de Dios, que nos dejan tantas enseñanzas. Y bueno, después ya Moisés baja con la copia de las primeras tablas. Y esta fue la primer forma de tablas. La primer forma de la Biblia, las tablas. Pero vamos a seguir. ¿Qué otra forma tomó la palabra de Dios? Josué 8:28 y 35 dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. El libro de Moisés nos ubica en otro contexto histórico. Acabamos de salir del éxodo del pueblo de Israel atravesando el desierto, donde el Señor le da la ley a Moisés en el monte Sinaí. Ahora aquí Moisés es sucedido, o el nuevo líder del pueblo de Israel ya no es Moisés, sino que es Josué. Vemos entonces cómo cada liderazgo del pueblo que es mencionado le da relevancia, le da importancia a la palabra de Dios, que ya no era solo transmitida de una manera oral, sino que también escrita. Dice Josué que Josué escribió y hizo un altar de piedra, y en ese altar de piedra escribió, como que hizo una réplica de cada una de las leyes que Moisés escribió. Hay veces nosotros creemos que la ley solo son los 10 mandamientos, y no, la ley que el Señor le dio a Moisés, le dio al pueblo de Israel, fueron más de 600 leyes, normas de comportamiento espiritual, social, de salud. Hay veces nosotros no nos damos cuenta de todos estos detalles, y te invito a que leas el libro de Éxodo y el libro de Levítico, que son los libros que nos amplían más la información sobre todas estas normas, estas leyes que el Señor impartió. Y entonces ahí vemos a Josué con un gran liderazgo. Hay algo importante: cada que Moisés bajaba de la montaña, del monte Sinaí, que venía con su rostro resplandeciente después de haber estado con el Señor en esos momentos de intimidad, donde el Señor le dictaba cosas, donde el Señor le dictaba palabras, donde tenían momentos extraordinarios. Era tanta la gloria de Dios a través de su palabra que Moisés, su rostro resplandecía. Pero ¿saben algo? La Biblia dice que el que salía primero al encuentro de Moisés
era Josué, que Josué era ese jovencito que estaba ahí, listo, a la orden, ¿qué necesita? ¿Qué estoy? ¿Qué hay que hacer? Y por eso Dios siempre mira la actitud de los más jóvenes que quieren seguir haciendo carrera en el servicio del Señor. Y ahí está Josué como representando esta otra generación que iba a ser la encargada de también llevar esta palabra. Y está Josué, el que escribió, no sé, los otros pueblos a quienes decidan seguir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un decreto, esas son unas palabras maravillosas de Josué. Pero es que Josué tenía la palabra de Dios clavada en su corazón. Y dice la Biblia que hasta el día en que murió Josué, ninguno del pueblo, ni niño, ni joven, ni adulto, ni anciano se apartó del camino del Señor. Pero es que aquí lo vimos. Para Josué también era importante la palabra de Dios. Era tan importante esa palabra que tomó forma de piedra que construyó un altar, una réplica de esa palabra. Por favor, lea el capítulo 8 en su casa, versículos 32 y versículos 35. Lea todo ese capítulo y entérese de lo que hizo Dios en ese tiempo. Entonces, vamos viendo dos formas. Primero, las tablas en piedra de Moisés. Segundo, el altar de piedra de Josué. Vamos a ver qué dice Jeremías 36:4. Y llamó Jeremías a Baruc. Repito la cita para los que están escribiendo. Hay una frase que me gusta mucho que dice: vale más un lápiz corto que una memoria larga. Hay veces llegamos a la casa, venimos de un culto muy bendecido y alguien de nuestra familia nos pregunta: ¿cómo estuvo el culto? Y tú dices: estuvo maravilloso, el Señor me habló, sentí su presencia. ¿Y de qué se trató la prédica? No me acuerdo, pero sentí la presencia del Señor. También es importante escribir todas estas enseñanzas para repasarlas, para guardarlas en nuestro corazón, pero también en nuestra memoria. Porque cuando se guardan en nuestra memoria, también llegan a nuestra voluntad para poder ponerla por obra. Estamos entonces en el capítulo 36 del libro de Jeremías, versículo 4, que dice: y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de la boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Aquí aparece otra forma que toma la palabra de Dios, y esta otra forma es un rollo, un pergamino. En la antigüedad había una planta, bueno, todavía existe, que se llama papiro, y el papiro era procesado y se convertía en pliegues de papel, en pliegos de papel donde podían escribir. Entonces los profetas, ustedes saben que hay profetas mayores y que hay profetas menores. Entonces, los profetas, y les explico algo, los profetas mayores no quiere decir que tenían más años y los profetas menores que eran más jóvenes, no. Lo que quiere decir es que los profetas mayores es que escribieron más contenido y los libros son más grandes, como el libro de Daniel, Jeremías, Isaías. Esos son los profetas mayores, son con más contenido, y los profetas menores son los de menos contenido. Entonces vemos también allí a los profetas transcribiendo esa palabra que Dios les daba, y vemos otra nueva forma, el rollo. Este rollo que le permitía pasar de generación en generación para que la palabra de Dios se compartiera a través de los tiempos. Recordemos que estamos viendo la palabra de Dios a través de los tiempos. Lo primero fue las tablas de piedra, segundo altar de piedra, y ahora estamos viendo una forma que tomó la palabra de Dios, que es el rollo. Y lo vemos a través de Jeremías, uno de los profetas mayores. Vamos a ver qué más. Aparecen unas personas muy importantes llamadas escribas. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes que hacían los escribas? ¿Quién me escribe allí? ¿Quién participa? A ver, el primero que me diga, ¿qué creen que hacían los escribas? Según la Biblia. A ver, ¿quién es el primero que participa? Voy a esperar 20 minuticos si nadie se atreve. No, hay que atreverse un poquito. A ver,
¿Qué hacían los escribas? ¿Nada? ¿No veo una participación? Bueno, les voy a decir qué hacían los escribas. Los escribas escribían, como su palabra lo dice. Escribían, pero ¿qué escribían? Miren, vamos a ver. Por favor, abra su Biblia o escriba el versículo Esdras capítulo 7, versículo 6. Dice, este Esdras subió a Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Entonces, Esdras era un escriba que escribía, que transcribía diligentemente la ley de Moisés. Y les voy a explicar por qué ellos hacían esto. ¿Cómo vamos en la historia? Primero vimos el pueblo transitando por el desierto y recibiendo la ley en el monte. Después vimos a Josué cuando el pueblo ya llega a la tierra prometida y hay la repartición de la tierra prometida a las 12 tribus de Israel. Y que hay diferentes pueblos y naciones que ya estaban en esa tierra y que el pueblo de Israel se instala allí y va a reclamar la tierra y que por eso Josué dice, voy a hacer un altar porque como hay otros pueblos con otros dioses, que sepan que aquí está el pueblo de Dios que se guía por la ley de Dios. Recordemos, para la época que estamos hablando, que es el Antiguo Testamento, la palabra de Dios no era como el libro que nosotros tenemos ahora. La palabra de Dios era la ley de Moisés, el Pentateuco, lo que pasó. Recordemos, penta significa 5, teuco significa libros y el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Estos son los que estamos viendo hasta ahora. Después de esto, el pueblo que ya estaba distribuido por toda la tierra tuvo diferentes caídas porque se apartaron del Señor. Cuando los pueblos se apartan del Señor, trae esto consecuencia para sus vidas. Y una de las consecuencias que pasó entre el pueblo, con el pueblo de Israel, es que ellos cayeron en esclavitud. Y ellos fueron llevados esclavos a Babilonia. Y cuando fueron llevados a esclavos a Babilonia, dentro del pueblo de Israel habían unas personas especiales llamadas escribas que se encargaban de transcribir. Pensemos, en ese tiempo no había fotocopiadora, en ese tiempo no habían impresoras, entonces el único medio de réplica de algún escrito, de algún manuscrito, era la escritura. Por eso dentro del pueblo de Israel existían escribas que se encargaban de sacar las copias de esa ley que venía desde el Génesis, desde los principios del pueblo, para que esa ley no se perdiera. Como ellos estaban en cautiverio, pero a pesar de que estaban en cautiverio, muchos seguían con sus costumbres del pueblo y los encargados, los escribas de transcribir la palabra de Dios, pues lo hacían. Pero aquí dice que Esdras era un escriba diligente. Lo que quiere decir que a muchas personas en ocasiones se les asignan las mismas tareas, pero unos son más diligentes que otros. Eso pasa en todas partes. Pero Esdras era un escriba diligente. ¿Y qué me quiero referir muy especialmente en esta parte? Porque miramos el contexto. Está el pueblo en esclavitud en Babilonia. Ellos no podían adorar a Dios libremente, ya no tenían el templo había quedado en Jerusalén, estaba vuelto ruinas, ellos eran esclavos. Sin embargo, tenían la ley y algunas de sus costumbres. También acordémonos de Daniel, que Daniel, estando en Babilonia, no quiso adorar lo que el rey Nabucodonosor quería, porque ellos seguían con unos principios, ellos seguían la ley de Dios. Entonces, llega el momento en que el que reinaba en ese momento en Babilonia le da la oportunidad a que el pueblo regrese a su tierra, los libera de la esclavitud. Y muchos
muchos del pueblo de Israel regresaron a Jerusalén, regresaron a su tierra. Pero cuando regresan a Jerusalén, esa ciudad que había sido fuerte, que había sido grande, en cabeza de los reyes que fueron David, Salomón y todos los reyes de ahí en adelante, vemos a esa ciudad ya destruida. Ya no había rey, el pueblo no tenía rey, pero vienen ya, regresan siendo esclavos y ellos empiezan a hacer dos cosas. Y ahí es donde entra en juego un papel muy importante de otro personaje, que es Nehemías. Nehemías era parte de los funcionarios del rey en ese momento. Y Nehemías fue el hombre que Dios escogió para reconstruir los muros del templo de Jerusalén. Nehemías incluso le pidió al rey materiales para ir con su pueblo y reconstruir esa ciudad, y el Señor se lo concedió a través de este rey. El Señor le dio gracia a Nehemías, y Nehemías se va con los materiales y Nehemías lidera la reconstrucción del templo. Pero Nehemías hace este trabajo, pero estaba la otra persona de la que vamos a hablar ahora, que es Esdras. Nehemías es el encargado de reconstruir el templo, pero Esdras, que era escriba, que escribía diligentemente la ley de Moisés, la ley que el Señor le había dado a Moisés, fue el encargado de reconstruir la adoración a Dios. ¿Y por qué? Porque él en su trabajo como escriba sabía cuáles eran los procesos, cuáles eran los momentos, cuál era el culto que se le debía ofrecer a Dios, cómo lo debían hacer. Por eso Esdras es un escriba diligente y Dios lo usa para eso. Porque, hermanos, en ocasiones no es solo el templo. Mírennos hoy no tenemos un templo físico donde estamos adorando, pero es también la actitud de corazón, el cómo adorar. No importa dónde estemos, a nosotros nos ha sido predicada esta palabra, donde nos han instruido que a Dios lo mueve es un corazón contrito y humillado, donde nos han enseñado que así sea el lugar más hermoso, Dios está allí, que el Señor no se mueve porque haya instrumentos, que el Señor no se mueve porque haya ropa elegante, que el Señor no se mueve en medio de su pueblo porque hayan unos estándares de bioseguridad. El Señor se mueve donde hay un corazón contrito y humillado, donde hay un corazón que ha aprendido a amar la palabra de Dios, donde hay un corazón que le brinda al Señor una adoración sincera. Y el pueblo venía de ser esclavo de Babilonia, vienen a reconstruir su templo, vienen a reconstruir su ciudad, pero el Señor le dice: Esdras, no solo necesito que reconstruyan los muros, necesito que reconstruyan los muros de los corazones del pueblo que vienen de estar años en esclavitud, que se les ha olvidado adorar, que se les ha olvidado ayunar, que se les ha olvidado cantar con libertad. Y dice la Biblia que Esdras lideró ayunos, oración, y que desde el más niño hasta el más anciano empezaron a orar, empezaron a adorar, mis hermanos, porque es que la palabra de Dios, esta que es la más segura de todos los tiempos, siempre ha estado presente durante las generaciones. Y nos vamos acercando ya a nuestra realidad, a nuestro tiempo. Ahí cerramos ahí como en el Antiguo Testamento con los profetas. Entonces vamos a repasar. A mí me gusta enseñar, esta es como una de mis pasiones, enseñar, y me gusta repasar para que esta palabra se quede grabada en los corazones. Hablamos entonces de la ley en piedra dada a Moisés, hablamos entonces del altar que levantó Josué, hablamos del rollo, de los rollos que escribían los profetas, y hablamos de los escribas en cabeza de Esdras y cómo esta palabra era replicada. Ahora vamos a entrar ya en el Nuevo Testamento. Seguía siendo la misma ley, la palabra de Dios, lo que leía el Señor, que muchas veces el Señor Jesús habló en la sinagoga y hablaba de su palabra, se paraba a leer el rollo. Hubo una ocasión que él se paró y leyó una de las partes, uno de los fragmentos de Isaías.
Sí, porque habían rollos de los profetas y estaba el Pentateuco. Ese era la Biblia de la época en el Nuevo Testamento. No es que los discípulos andaran con el libro, no. Habían rollos en los templos y los rollos se leían. Se leía la ley de Moisés y se leían los rollos de los profetas, que eran esa primer palabra de Dios. Pero el tiempo pasó. El tiempo pasó. ¿Y cómo fue que nosotros hoy tenemos una palabra, un libro en nuestras manos? Quiero leerles algo. Antes, muchos años antes, después de Cristo, cuando se empezaron a conformar y siguieron conformándose las civilizaciones y empezó la iglesia primitiva a ser esparcida durante toda la tierra, pero también se vinieron y se levantaron otro tipo de iglesias. Y hace muchos años, estamos hablando del año 1200, del año 1300, la Biblia era solo para algún tipo de iglesia, para la iglesia tradicional. Y solo unas personas tenían acceso a la Biblia. Y en 1452 se hacen las primeras impresiones de la Biblia. Johannes Gutenberg fue el que creó la imprenta. Y en esa imprenta él hizo la impresión de una Biblia llamada la Biblia de las 42 líneas de Gutenberg. Entonces la otra forma de la Biblia es el libro. Es el libro que nosotros ya tenemos acceso. Pero muchas veces como que decimos sí, la palabra de Dios, y como que no nos damos cuenta de cuántas cosas tuvieron que pasar para tener la palabra de Dios en nuestras manos, para poder tener la palabra de Dios en un escritorio, para poderla llevar al culto, para poderla tener en nuestra casa. Y fue después de esto, en el año 1517, cuando Martín Lutero presenta sus 95 tesis, donde hace una protesta a la iglesia tradicional, diciendo que están enseñando cosas que en la Biblia no están. Y de ahí en adelante se da la apertura al movimiento protestante, ya como que legalmente organizado dentro de la sociedad. Y en el año 1700 y en el año 1800, alrededor del mundo, se empiezan a gestar las sociedades bíblicas. Hay una sociedad que se llama, que es la grande, la que agrupa las demás sociedades bíblicas, que son las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Qué hacen las sociedades bíblicas en cada país? Pues producen la Biblia, producen la palabra de Dios, y cada país la produce en su idioma. Antes, esta palabra era en otros idiomas donde las demás personas en el mundo no tenían acceso, sino que unos pocos, porque era en latín y en 2 o 3 idiomas. Pero después del 1700 y el 1800, que empezaron a conformarse las sociedades bíblicas, la Biblia empezó a tener traducciones. Y quiero contarles un poquito sobre esto. Porque hay veces como que no analizamos, no pensamos, no reflexionamos. Bueno, ¿y cómo es que llegó la palabra de Dios a nuestras manos? En este momento, hasta la última estadística que se llevaba, según la Sociedad Bíblica y las traducciones de la Biblia, se han reproducido la Biblia completa en 511 idiomas. 511 idiomas. En 1295 idiomas el Antiguo Testamento. En 844 idiomas porciones de la Biblia. Pero en el mundo hay más de 4.455 idiomas, dialectos, lenguas que aún no han recibido en su lengua la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de los que están viendo esta transmisión sepan varios idiomas. En mi caso, yo manejo el español, ¿sí? Manejo el español y unas 10 palabras en inglés, las promedio que todo el mundo manejamos. ¿Qué hubiera pasado si la sociedad bíblica, si Dios no hubiera movido a personas en diferentes lugares del mundo, diferentes organizaciones, a que produjeran la Biblia en nuestro idioma? ¿Qué hubiera pasado si la Biblia estuviera en hebreo, estuviera en latín? Hermanos,
Pero eso no pasó. Yo te invito que allí donde tú estás, digas gloria a Dios, porque hoy tienes la palabra de Dios. Del mismo Dios que le habló a Moisés en el monte Sinaí, la tienes en tus manos. Tienes acceso a ella. Y no analizamos cuánto tuvo que hacer Dios y cuánto tuvieron que hacer muchas personas en el mundo para que tú y yo tengamos acceso a la palabra profética más segura de todos los tiempos. La palabra que ha cambiado nuestras vidas. La palabra que nos muestra el camino que debemos vivir. La palabra que nos muestra cómo debemos comportarnos. Así como en el Antiguo Testamento, Moisés en una montaña tuvo que estar varios días para que tú y yo hoy supiéramos nuestro origen, que fue en el Génesis. También el rey David escribió en tiempos de guerra. Salomón escribió en tiempos de paz. El apóstol Pablo escribió en un barco en medio quizás de tormentas. También muchos discípulos, apóstoles, Pedro, todos los autores, más de 40 autores de la Biblia, los escribieron en diferentes escenarios, escribieron en diferentes momentos, los escribieron quizás a la luz de una vela, los escribieron en cuevas, porque yo no creo que David todo lo haya escrito en un palacio. Oh, yo creo que también él en sus momentos de angustia, cuando él escribía sus salmos: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Son palabras hermosísimas de más de 40 hombres, mis hermanos, que escribieron la palabra de Dios para que tú y yo la tengamos hoy. Por eso es tan triste cuando yo, es algo muy personal, pregunto versículos y el versículo que más o menos todos no sabemos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ocasiones lo dicen mal. Una vez una hermana por allá dijo: todo lo puedo en Cristo que me Filipenses, Fortaleces 4:13. Porque es que hay veces no le ponemos sentido a lo que es la palabra de Dios. Hermanos, como cristianos nosotros deberíamos saber la palabra de Dios para poderla citar en los momentos de dolor, en los momentos de angustia. Y entonces a través de los tiempos la palabra de Dios ha tomado nuevas formas. Después de que salió la sociedad bíblica, pues la palabra de Dios tomó forma de libro en diferentes idiomas. Y les traje, yo sé que ya voy a ir terminando, les traje aquí unas muestras de diferentes palabras de Dios. Esta es la palabra de Dios, versión La Palabra, es una versión española. Es muy bonita esta versión. Les traje aquí también la Biblia Dios habla hoy. Es muy buena para obsequiar a alguien para que la lea. Tengo aquí una muestra de un Nuevo Testamento en inglés y en español. Aquí en la página está en español y aquí está en inglés. Para las personas que son bilingües. Aquí traje un Nuevo Testamento en hebreo y en español. Les voy a mostrar. Que está en hebreo. También hay Biblias para niños con diferentes ilustraciones, ¿verdad? Hay Nuevos Testamentos. Estos Nuevos Testamentos los obsequian para las correccionales, para los hospitales, para diferentes lugares. Y miren esta mini Biblia que me compré hace un día. Está el resumen de la Biblia. Después aquí en este tiempo tenemos cantidad de formas, de versiones de libros de la Biblia. Después de esto, ¿qué sigue? La Biblia en la computadora. El mundo fue avanzando, la tecnología ya no solo está en la computadora, ahora está en la tablet, está en el celular. Ahora hay cantidad de formas que ha tomado la palabra de Dios. Ya ahora no se dice como en el Génesis, ahora o lean sus tablas de piedra, ahora sus tablets, ¿cierto? Porque estamos en un mundo muy tecnológico. Pero la idea de este mensaje, ya para ir culminando, no se trata únicamente de la historia
y de todos los procesos que ha tenido la Biblia en su forma, desde las tablas de piedra hasta el libro. Se trata del poder que tiene la palabra de Dios al ser leída, al ser practicada, al ser enseñada, al ser entendida. Jeremías 31, 3, 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por su Dios y ellos me serán por pueblo. Esto quiere decir que los que hemos creído en la palabra de Dios, en la palabra profética más segura de todos los tiempos, como lo dice Pedro, queremos, añoramos, deseamos no solo tener la Biblia como un libro más en nuestra biblioteca, sino que queremos tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para poderla poner por obra, porque la palabra de Dios es poderosa. No es poderosa, es súper, hiper, mega, ultra poderosa. Y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, que hace ver al hombre su pecado, su maldad, sus equivocaciones, y lo lleva a una nueva vida. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, por eso cuando nosotros vamos al culto y de pronto llegamos y estamos débiles, estamos angustiados, estamos afligidos y empezamos a escuchar la palabra de Dios, y de pronto esa palabra de Dios dice: diga el débil, fuerte soy. Ese es el poder de la palabra de Dios, porque ella es viva y es eficaz. Y muchas veces, o no muchas veces, en todas las veces, no se trata del poder del predicador, se trata del poder que tiene la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, a través de los dones del Espíritu, sale de la boca de un ser humano con poder, porque ella es viva y eficaz en sí misma. Por eso Deuteronomio 6, dentro de las leyes que dejó instauradas para la familia, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, esta palabra hoy significa presente, porque la palabra de Dios está fuera del tiempo. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y mañana. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Mis hermanos, padres de familia, quiero decirles algo a ustedes en esta mañana. La educación cristiana, la educación en la palabra de Dios no es obligación de escuela dominical. Es tu responsabilidad con tus hijos y con tu familia. Pero hay veces, hay padres que no son una fuente viva porque no leen la palabra de Dios, porque nunca se ha sentado con su niño a decirle: mira, muéstrale, a mostrarle esa palabra de Dios con amor, con pasión, con determinación. Por eso los niños crecen y ahora le habla a los niños. Hay niños que saben más de superhéroes, hay niños que saben más de la televisión que de la palabra de Dios. Hay veces a los adolescentes no les gusta leer la palabra de Dios porque la sienten aburrida, porque sienten que qué pereza, o porque muchas veces no la entienden. Pero adolescente que me estás escuchando hoy, quiero
decirte que no hay un libro más maravilloso, con historias de aventura, con historias de verdad, con historias de pasión, con historias de amor, con historias de esperanza que la palabra de Dios. No hay un libro más maravilloso que te haga estremecer el corazón. Adolescentes, tú puedes leer cualquier otro tipo de libro, pero ninguno de los autores estará presente cuando tú los leas, porque ellos no son omnipresentes o porque muchos ya han muerto. Pero quiero decirle algo, hermanos que me están escuchando en todas partes donde estés en tu casa, que algo que debemos estar seguros es que cuando nosotros nos sentamos a leer la palabra de Dios, el autor de este libro es el único que está presente cuando nosotros la leemos. Y por eso cuando leemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él está ahí a tu lado diciéndote: es verdad, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar, estaré contigo en los peores momentos de tu vida, porque es el único autor que puede estar presente cuando tú lees esta palabra diciendo: sí, eso lo dije yo y yo te lo cumplo, eso lo dije yo hace miles de años para todos los creyentes. Por eso tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Y San Mateo 24, cuando Jesús se para en medio de los discípulos y les dice: habrán unas señales del fin del mundo, llegará un momento donde todo pasará, donde el primer cielo y la primer tierra pasarán, porque lo decía Apocalipsis 21, el primer cielo y la primer tierra pasarán. También Jesús habló de todos los acontecimientos, de todo lo que iba a pasar, de todo lo que iba a desaparecer. Pero en el versículo 35 de San Mateo 24 hace un alto en el camino y dice: hay una sola cosa que no pasará. Yo creé en el Génesis el cielo y la tierra, pero habrá una sola cosa, que aunque el cielo y la tierra pasen, mi palabra no pasará. Dice San Mateo 24, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Nuestra fe no es débil, nuestra fe es fuerte, porque es una fe que se basa en la palabra de Dios. Porque aunque el mundo diga no, aunque el mundo le quiera cerrar la puerta a Dios, aunque las personas no crean en Dios, aunque la maldad suba todos los días, los índices de maldad suban, la palabra de Dios dice que aunque la maldad abunde, va a sobreabundar la gracia de Dios. Y en este tiempo donde todo es tan frágil, donde todo es tan volátil, donde todo es tan express, donde no hay fundamento, donde quizás no hay esperanza por el futuro, podemos decir que nosotros tenemos esperanza, porque creemos en un mañana glorioso, porque creemos que aún más allá de la muerte Dios nos guiará, porque creemos que así hayan personas en el mundo que están como un valle de huesos secos, sin vida, sin esperanza, que ya perdieron los tendones, quizás personas que están en la drogadicción, hermanos, familiares, hijos tuyos que no le sirven al Señor, que se han alejado de esta palabra. Pero la palabra en Ezequiel 37 dice: hijo de hombre, vivirán estos huesos. Sí, quiero decirle, iglesia de San Luis Tuluá, que sí van a vivir los huesos secos, por más secos que parezcan. Dios trae hoy palabra de esperanza a esta iglesia. Gloria a Dios por lo que hemos creído. Y cierro con Habacuc 3:2. Oh Jehová, Habacuc, un profeta menor, con una sola hoja en la mitad de la Biblia. Habacuc, un profeta que escribió unas pocas palabras, pero dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer.
Iglesia Tercera de Andalucía, Iglesia Quinta de Ipuc, San Luis, Tuluá. Aviven su obra en medio de los tiempos. Hermanos, lean la palabra de Dios, grábese la palabra de Dios, profese la palabra de Dios, apéguese a las promesas de Dios que son nuevas cada mañana. Cada que tú la lees, recuerda que Él está allí. Yo estoy segura que estos son los últimos tiempos y no sabemos hasta cuándo vamos a tener acceso a esta palabra. No sé si algún día nosotros, así como nos restringen la salida de una casa, nos van a restringir que tengamos la palabra de Dios. Pues en mi casa, en mi caso, yo en lo que me quede de vida y en lo que me sea posible trataré de guardarla en mi corazón. Porque no se trata de tenerla quizás en el libro ahí tirada, empolvada, sin leerla. Hermano, disfrute la palabra de Dios. Por favor, allí donde tú estás, levanta tus manos y agradece a Dios porque tiene la palabra profética más segura de todos los tiempos. Quizás nos faltan muchas cosas aquí en la tierra y decimos, ay, me falta esto, me falta lo otro. Oye, pero tenemos la palabra de Dios y esa es nuestra esperanza. Aquí está escrita nuestra vida y nuestra historia porque nosotros hacemos parte de esta historia. ¿No ves que nosotros somos los que dice la Biblia? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí entramos nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, que esperamos un futuro glorioso, que estamos de paso por esta tierra, porque la nueva Jerusalén nos espera.